Eh, Vamos a preparar el corazón para la palabra de Dios y vamos a orar por las peticiones que han llegado. Levante sus manos al Señor. Padre, bendícenos esta noche. Bendice todo lo que ha de hacerse, que tu palabra corra como un río, que haya quien recoja el agua ávidamente y que se nutra del agua de vida y ser estructurado en el nombre de Jesús. Que salgamos mejor que como hemos entrado, en el nombre de Cristo. Aleluya, amén, amén. Vamos a abrir la Biblia, escritura, capítulo 13, vamos a ver, o capítulo 16 de Jueces. Vamos a hablar de el ungido, el hombre espiritual, o que debe serlo, y las tentaciones. Vamos a hablar de algo práctico, no escatológico esta noche. Leo en capítulo 16 de Jueces el secreto. Usted sabe que hay un proverbio, no recuerdo cuál número tiene, pero usted puede leer todo el libro de Proverbios y está ahí, y dice que es bueno guardar para sí el secreto del rey. Eso interpreta que lo que Dios, nuestro rey, nos da, lo debemos de conservar celosamente, no divulgarlo, no darlo para que sea menoscabado, porque el caso que vamos a leer es de un ungido que era campeón de grandes hazañas materiales por la fuerza que Dios le daba, pero era un pigmeo, un subdesarrollado espiritualmente. Y entonces tenía un fracaso espiritual a la par de una victoria material. Y era un desastre. Ahora, claro, él no fue creado así. Dice capítulo 16, en el verso 17, dice: Sansón se sintió morir hasta ser fatigado, dice. Y entonces le dijo la verdad a la Dalila, ¿verdad? Y le dijo: nunca me han cortado el cabello, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde el seno de mi madre. Y si me cortan el cabello, perdería mi fuerza y sería como cualquier otro hombre. Entonces leemos en el verso, completando, 19, dice: Dalila dice, me ha descubierto Sansón su secreto. Vinieron a él y entraron, es decir, los filisteos, etcétera. Dalila en el verso 20 gritó: Sansón, los filisteos sobre ti. Ya Sansón había empezado a debilitarse, dice acá. Él despertó y pensó que se salvaría como en las otras ocasiones, pero no sabía que Jehová ya no estaba con él. Y el resto de la historia usted la conoce. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Bueno, vamos a empezar por sacar alguna lección muy profunda de estas verdades. Hoy estábamos hablando con los pastores del área de doctrina y estábamos pensando cómo hay áreas de tentación, de áreas de prueba, áreas en desiertos y alternativas, disyuntivas del creyente. Unas las pone Dios, las pruebas. Las tentaciones las pone Satanás y Dios las permite. Pero nada de eso va a ser dirimido por Dios, sino hasta que Dios vea la actitud nuestra. Vamos a verlo a la luz de este pasaje. No vamos a hablar de todo lo de Sansón. Pero note usted que las batallas de Sansón, que es prototipo de un hombre cualquiera, que por lo sobrenatural de Dios en la unción se eleva a ser un hombre muy singular.
Entonces empecemos por decir que si se quita lo sobrenatural a la visitación de Dios, en la visitación de Dios, pues no nos queda nada, no nos queda mucho, porque somos como cualquier otro hombre. Tenemos que conservar el secreto de la intimidad de Dios. Claro, en el caso de Sansón, el nazareato era la fórmula de intimidad y estaba expresado en la afrenta. Afrenta era dejarse el varón crecer el cabello. Muy bien, pues Sansón fue desde el vientre de su madre preparado para ser un campeón de Dios. Tenía todas las capacidades, toda la asistencia, toda la fuerza, de tal manera que era invulnerable, invencible. Pero en el área de las tentaciones, él tenía su debilidad. Las debilidades humanas del más grande de los héroes que pueda haber. De tal manera que usted no va a encontrar ni en la Biblia ni fuera de la Biblia ningún héroe de Dios que no tenga debilidades. Y solo el asunto consiste en guardarse de que Satanás no juegue con esas debilidades nuestras. Vamos a ver de qué manera lo ponemos, más claro. No hay humano que no tenga la posibilidad de fallar. Entonces, digamos, los grandes héroes de Dios son gente que ha conservado sus secretos con Dios para ser fuerte. Usted ve que Pablo, por ejemplo, conservaba algunos secretos con Dios, tenía experiencias extraordinarias y eso lo hacía vivir por encima de lo normal. Y él guardaba eso muy celosamente, aunque nos da experiencias para que nosotros las podamos anhelar y entender. Pues en el caso de Sansón, no podemos decir que no era llamado, no puede decirse que no era preparado, inclusive la madre fue preparada para el nacimiento del hijo Sansón. El problema de él fue que no quiso, aquí viene el asunto, no quiso alimentar su alma para vivir en el espíritu. Ahí está todo. No se consagró. Y hermano querido y hermana, no podemos nosotros tener victorias verdaderas sin consagración. Vamos a tener victorias parciales que hasta qué punto nos van a beneficiar. Por ejemplo, una hazaña, yo recuerdo de un hombre que decía hace tiempo, 40, 50 se convirtieron hoy en un 10 minutos que prediqué, 20 el otro día, y mire hermano, cada vez que este hombre predicaba, se convertía la gente, pero cantidades de gente, y cualquiera, si lo medía por ese lado, era un campeón, y en su vida espiritual, era un desventurado, totalmente, al grado que el Señor lo tuvo que cortar. Y yo viví eso frente a este hombre, y yo pude ver, y me turbaba, cómo era posible ser campeón en unas áreas y enano. Ser un gigante en esas áreas y enano en otro. Sansón era gigante con los filisteos y enano con las filisteas. El problema de Sansón no era que él tuviera que ser muy valiente con las filisteas, más bien que no entendió que había que evitar eso y jugó con esa debilidad. Jugó de tal manera que cayó cuantas veces las filisteas quisieron. Entonces viene la tentación ahí fabricada por Satanás, permitida por Dios, y empieza Sansón a sentirse muy astuto, porque no era otra cosa, era astucia, porque engañaba, ¿no? Engañaba, evadía, pero ahí estaba en el pecado. Si él hubiera sido más sincero, hubiera evitado el pecado
hubiera evadido el pecado y no estar engañando en el juego, pero en el pecado. Le decía una cosa, para que no le descubrieran su secreto, se guardaba en el secreto de Dios, pero seguía jugando con Dalila. Entonces no puede convencer a nadie que juega con Dalila que quiere salir del pecado. Ahí el asunto sería no solo no descubrir el secreto del rey, sino evadir esa debilidad. El que tiene debilidad por ese lado, que no vaya a los terrenos donde el peligro es mayor. El otro día le decía a una persona, dijimos, ¿verdad? No, preferiblemente no ministrar varones a mujeres, por razones obvias. Y el fulano de tal, que quisiera hasta decir su nombre, ya no está aquí hace tiempo, se puso a murmurar, así le hacía la boca. ¿Y sabe qué era lo que decía? A ver, ¿dónde está? Que solo mujeres ministren a las mujeres. A ver, ¿dónde está el versículo? Enojado, se ofendió, porque él sabía dónde quería estar. Y después descubrimos cuál era la razón de querer estar en ese terreno. Con esto le quiero decir, hermano, que si no hay sinceridad de evitar el pecado y apartarse del pecado, no puede haber perdón. ¿Cómo va a ser que el que confiesa su pecado alcanza misericordia? No dice la Biblia así. El que confiesa y se aparta. Amén. Dele gloria a Dios. Y se aparta. Alcanza misericordia. Hay que dejar de estar poniendo ejemplos de otros tratos. Por ejemplo, hubo tratos antes en otras épocas en que había problemas de rivalidades de mujeres aceptadas según el tiempo. El Cana que tenía a su esposa y tenía otra, con las dos iba al templo. No vaya a invocar eso hoy. Ahora bien, tenemos que saber que las tentaciones van a llegar. Es que definitivamente la humanidad ha sido hecha en alternativas. Y nadie puede decir que no puede ser tentado. Bueno, el problema no es ser tentado. El problema es qué vamos a hacer con la tentación. Ahora Sansón se propuso vivir 2 vidas. Tenía que matar, es decir, ser vencedor con los enemigos de Dios, y lo cumplía. Y tenía una unción que la fuerza destrozaba cachorros de leones, pero era débil en lo demás. Y nunca preparó su alma para que el Espíritu de Dios le dominara el alma. ¿Y qué pasó con él, hermano? Que entonces el enemigo, cuando ya se cae en el terreno del enemigo, fíjese bien que el terreno de la tentación es un terreno neutro. No es ni del enemigo ni de Dios. Es un terreno en donde vamos a ejercitar la voluntad. Pero cuando cedemos a la tentación, pasamos al terreno negativo del enemigo. Y entonces el enemigo, ya cuando caímos en el terreno del enemigo, el enemigo tiene derechos en su territorio. Y esa persona, decíamos ahora platicando con los hermanos pastores, y esa persona, si no se decide a rendir la voluntad a Dios, el diablo no lo va a dejar salir del área negativa. Y va a jugar con él y lo va a poner a pecar. Y el diablo es tremendo, hermano, porque pone a pecar, es decir, incita a pecar y luego delata. Le dice, no, nadie lo va a saber, y después él mismo se encarga de que lo sepan. Así le ha dicho a todo pecador. No lo van a saber, no seas tonto, aprovecha. Mira, no va a saber nadie. Y nomás cayó el hombre, y el diablo, y cayó, ahí está.
Debemos de descubrir las maniobras de Satanás. Bueno, entonces ahora tenemos a un Sansón acá que le envían por el lado débil, ya le sabía el diablo el lado débil, le envía un demonio con faldas. Si se lo envía con pantalones, no le hace caso al problema. Lo mata. Pero como llegó con faldas, se sonrió. Ahora bien, hermano, empieza el juego, fíjense. Tratan de averiguar cómo poderlo amarrarlo. Qué interesante. No matarlo. En cierta ocasión le dicen a Sansón, mira, ríndete porque nos vas a comprometer, sus mismos hermanos, me refiero a sus mismos hermanos de raza. Mira, mejor ríndete, entrégate porque nos están rodeando, nos van a matar a todos por causa tuya, mejor ríndete. Bueno, les dijo él, con una condición, de que no me maten. No, solo te van a amarrar. Ah, bueno, si solo me van a amarrar, está bueno, dijo. Y dejó que lo amarraran, pues. Todavía estaba asistido por Dios. Y cuando vio que lo iban a matar, rompió las amarras y mató a los que lo iban a matar. O sea que él podía escapar de cierta clase de acechanza. Pero cuando al final de cuentas fue amarrado adecuadamente, es decir, en el secreto de Dios, adormecido. Me gusta mucho la palabra adormecido aquí, más que se durmió. Lo durmieron, adormecido. Duérmete, duérmete, piojito, piojito, piojito. Va, lo durmieron y ya dormido lo amarraron. Pero cuando la amarra era de cierto tipo que le había engañado, no había problema. El problema fue cuando lo amarraron y había entregado el secreto. Entonces lo amarró el fulano que llegó ahí, porque entregó el secreto que él era nazareo. O sea que él tenía, para conservar lo que tenía, debería ser consagrado. Y la señal era que no se debía dejar cortar el cabello. No vaya a hacer eso usted tampoco ahora. Varón, digo yo. Porque esa era una deshonra, una afrenta, tener el cabello largo del varón, pero esa era parte del nazareato. Pero ahora no hay nazareato de eso. Y entonces ahí está Sansón, ya sin el secreto, sin la comunión, descubrió el secreto del rey. Y él no sabía que le estaban fingiendo amor. Ahora fíjese que él se enamoró de una filistea. Vamos a ver, se enamoró de Dalila, de una mujer del valle de Sorek. Hay que ver el significado de cada una de esas cosas. Enamóralo, le dijeron, averigua dónde está su fuerza para que lo amarremos. Mire la treta del diablo. Pero el diablo no llegó. Ahora Sansón, después ya cuando lo durmieron, se puso hasta tonto. Pero llegaron con que lo amaban. Estoy enamorado de ti, Sansón. Qué bien te ves con el cabello largo, le decía Dalila. Y lo que quería, hermano, no era sino ganarse unos cuantos centavos. Y acabar con el enemigo de los filisteos. Entonces, no hagamos larga la historia, lo amarraron. Aquí dice en esta versión, mire qué interesante, Dalila adormeció a Sansón sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le cortara los 7 trenzas de su cabeza. Inmediatamente, oiga esto, inmediatamente empezó a debilitarse. Y se le fue su fuerza. Me llama la atención que no dice, se le fue la fuerza. Empezó a debilitarse, conforme iba jugando con el pecado. Un día, y quizá no lo notaba, un día menos fuerte. Por eso es peligroso esa gente que, ¿qué tal amaneció, hermano? Peor que ayer, ¿verdad? A ese se lo durmieron ya.
Ya le están haciendo la camita, hermano. Ahora se va debilitando y debilitando y debilitando. Y vienen días, en este caso a todo ungido, vienen días de prueba, de tentación, etcétera. Entonces tenemos que estar despiertos, fuertes, bien con dominio propio, etcétera, y no adormecidos y entontecidos por haber declarado los secretos. ¿Qué iban a hacer con Sansón? De momento no lo iban a matar, tenían miedo. Entonces lo que iban a hacer fue que al amarrarlo le pusieron al enemigo, ya declarado. Pero ya el secreto entregado rota la comunión con Dios. Dios se había apartado de él. Ahora ya el Dios de la gloria, que no quería que se fuera a caer en la tentación, Sansón, le permitió la tentación, por necio lo abandonó. Entonces digámoslo de esta forma: si tú estás siendo tentado, ¿y quién no puede ser tentado? Y cedes, Dios va a abandonarte porque decidiste traicionar el secreto. Decidiste que ibas a vivir tu vida y que ibas a hacer lo que tú querías. Por eso fue que le dijo el Señor a Pedro que no podría hacer nada, Pedro, mientras se ciñera él. Ahora eres joven, Pedro, te ciñes y vas a donde quieres. En otras palabras, Pedro, ahora tu voluntad es tuya y la estás usando. No me puede servir. Pero cuando seas viejo, cuando madures, otro te ceñirá. Eso ya es, entregó su voluntad. Y te llevará, ¿a dónde dice? A donde no quieras. Entonces nosotros vamos a poder servir a Dios ¿hasta qué? Nos muramos para nuestros deseos y le digamos: Señor, yo quiero los tuyos. Entonces ya nos ciñe Él. Por eso dice que así es el que nace de nuevo, dice, que el viento lo sopla y lo lleva y no sabe él para dónde va ni de dónde viene el viento. Es como el que cruzó el río de Dios, con el agua hasta arriba. La corriente se lo llevó y no tocó tierra en el río. Pero mientras tocamos tierra, nos sentimos fuertes. Mientras tocamos tierra, vamos a donde queremos, paramos donde queremos. Muy bien, Sansón ahí está en ese apuro. Entonces dice, empezó a debilitarse y se fue su fuerza. Dalila le gritó que linda, quería salvarlo. Dalila le gritó: Sansón, los filisteos sobre ti. La tentación al máximo. Ahora ya es el castigo a la tentación. Y entonces viene, él despertó. Ah, qué bueno, despertó. Está mejor despertar, aunque sea tarde y no nunca, ¿verdad? Pero despertó tan tarde que ya no pudo hacer nada. Van a ver quiénes van a despertar tarde. Van a ver quiénes van a despertar cuando no van a poder ser reversibles sus desgracias, sus problemas. Mire qué interesante. Fíjese bien. Pongamos la mente en esto. Mire cómo dice: despertó y pensó que se salvaría, como en las otras ocasiones. Fíjese qué terrible. Dios lo salva y lo salva y lo salva 3 veces. Misericordia, ¿no? ¿Y qué interpretó Sansón? Que estaba bien. ¿No conoce usted gente, hermano, que está pecando, está fallándole a Dios? Le va bien en lo material, es decir, todavía tiene siente fuerza, y cree que Dios lo está apoyando.
Ah, el pródigo, hermano. Deme la herencia, aquí está tu herencia, mi hijo. ¿Y sabía el padre para dónde iba? Sí, a la posilga. Y le da la herencia para que se vaya a la posilga. Entonces Dios te deja que uses la voluntad para donde quieras. Claro que Él te dice, yo quiero que te quedes conmigo. Yo quiero que uses lo mío. Yo quiero que me sirvas. Yo quiero que me ames. Yo quiero que te sientas contento, que estés en fiesta. Yo quiero. Pero te quieres ir a la posilga. Vete a la posilga. Aquí está el pasaje. Por eso no me extraña a mí un Cristo que le dice a sus discípulos, tiene que pasar esto y esto y esto, y se levantan todos casi. Y los 12 que se quedaron ya se iban los 12. ¿Y ustedes no se quieren ir también? ¿Se iba a quedar sin nada? Eso quiere decir que no les dijo, ay, no se me van a ir siquiera los 12. Y ustedes no también no se quieren ir. Mire, hermano, Dios sabe poner sobre pueblos mayores. A Cristo le hubiera puesto sobre un pueblo mayor, sobre otras ovejas. Bueno, y no lo hizo sobre otras ovejas. Y rechazó las otras. Y no dice que a Moisés le dijo, mira Moisés, yo sé que te apedreé el pueblo y te rechaza. ¿Por qué no mejor salgo de este pueblo y te pongo sobre un pueblo más grande? Ya no iba a ser humano. O sea que el Señor puede ponernos sobre otro pueblo, si el pueblo rechaza. Pero en aquellos casos que estoy mencionando, dice, no, Señor, yo quiero trabajar con esto. Ahora está un Sansón aquí que quiere trabajar para Dios, pero a su modo, a su manera, en su método, en sus planes. Y juega con el pecado. ¿Cuánta gente estará jugando con el pecado? Y sirviendo a Dios. Es muy fácil caer en esos errores. La frontera es muy sutil. Imagínese usted que hay buenas intenciones, ¿verdad? Entonces le dice Pedro, muy sensible. Era una piedra, pero ahí estaba sensible. Y le dice, Señor, ya me imagino al Señor en la cruz. ¿Cómo vas a ir a la cruz? Ese sentimiento no era malo. Era un sentimiento de, no, Señor, no te estropeen tu cuerpo. Buen sentimiento, ¿verdad? Buenas intenciones. Son los que estaban evitando la redención del hombre. Entonces, buenas intenciones pueden evitar los planes de Dios. O estropearlo. Delicado. Entonces ahora tenemos, para no seguir filosofando ahí, tenemos un Sansón despierto, pero que creyó que Dios lo estaba sancionando. Mi hermano, quien esté en pecado y practicando pecado, y Dios no lo ha sancionado, se las va a cobrar juntas. Y espera que el tal se arrepienta. Pero si no se arrepiente, se las cobra juntas. Juntos al mismo tiempo que le sacan los ojos, va a ser hazme reír de la gente. Y en cárcel. Juntas las cobró. Ahora bien, por supuesto, se las cobró juntas para enseñarle que él no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo Dios, pero que era decisión de la voluntad humana. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a cumplir o no voy a cumplir? ¿Voy a vivir como Dios dice o no voy a vivir como Dios dice? Pero una cosa sí le digo, hermano, si usted no vive o yo no vivo como Dios dice, no reclamemos las desgracias que vienen, porque la siembra trae cosecha. ¿O cree que solo es para los impíos eso? Lo que el impío sembrare también cosechará, no dice. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces el Señor quiere cortar esa racha de cosas. Y ahora que has hallado y que hemos hallado la verdad, nosotros debemos de reservar el secreto del rey.
para nuestras intimidades y no declararle al enemigo aquello en lo cual el enemigo nos puede sacar ventaja. Tengo que redondear. No sabía que Dios ya no estaba con él. Entonces quiere decir que a veces hay idas de Dios silenciosas. Se va en pantuflas, callado. A veces hay intervenciones de Dios o salidas de Dios calladas, hermano, tan calladas que nosotros no nos damos cuenta que ya se fue. Sobre todo que hemos estado acostumbrados a no estar en comunión con Dios, a no estar en la intimidad de Dios. Entonces nos sentimos cuando hay o cuando no hay intimidad. Y se pudo haber ido y nos quedamos igual. Fíjense que en Silo, 20 años estuvo el arca del pacto, la presencia de Dios fuera del lugar santísimo. Y siguieron con su ceremonia. A lo que iban era a ceremonia, no a sentir la presencia de Dios. En cambio Samuel se metió al lugar donde estaba la presencia de Dios. A él no le interesaba aprender ceremonias. Y la gente que solo anda aprendiendo ceremonias, se las aprende tan bien que las hace muy bien. Pero no siente la presencia de Dios. Ahora viene que Sansón le sacan los ojos, lo apresaron primero, le sacaron los ojos, lo llevaron al lugar de los filisteos, lo ataron con cadenas, 2 cadenas de bronce, le hicieron dar vueltas al molino de la cárcel. Entonces, el que no trabaja voluntariamente para Dios, en el orden de Dios, va a trabajar harina para el enemigo. Va a ser esclavo del enemigo. Va a ser molinero del enemigo. El trabajo de los molinos se lo daban a las bestias. Y ahí está Sansón, en vez de los bueyes, Sansón. Y ja, 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 ese es el ungido de Jehová, ese es el campeón de Dios. Gloria a Dagón, porque nos has puesto en las manos al ungido de Jehová. Hermanos, qué burla para Dios, qué burla para el cielo, a causa de un Sansón que solo le gustaban las dalilas. Ahora bien, entonces Sansón, yo leo nada más el verso 22, que dice, y la cabellera de Sansón empezó a crecer. ¿Qué pasó? Que Sansón se arrepintió con toda su alma. Pero mire cómo es Dios. Dios no accionó en favor de Sansón, sino hasta que, así como cayó, se levantó. Es decir, despacio, que le crezca el pelo. Señor, ayúdame ahora, estoy ciego, estoy prisionero, pero estoy arrepentido. Sí, pero que te crezca el pelo. ¿Y cuándo me va a crecer el pelo, Señor, si me raparon? Y a mí me crece despacio, tu culpa, Sansón. Y yo creo que amanecía cada vez hastiado en la cárcel y decía, no me ha crecido. Allá a los 2 meses, ay, ya por lo menos me pica la mano. Ay, qué despacio. Nosotros qué rápido habilitamos a la gente, ¿verdad? No le ha salido ni el pelo de nuevo. Ya lo tenemos en los grandes ministerios. Y hay un fulano y un sutano y un mengano y un perencejo en el mundo que dice, ya me perdonó Dios, vuelvo a predicar. Y no le ha crecido el pelo. Eso es volver a ver que hay relación con Dios. Volver a comprobar que ya está otra vez en comunión. Si no hay pelo, en ese caso, no hay recuperación de nazareato. Sí, pero ya Dios me perdonó, sí, pero estás pelón. Para Dios no era problema que estuviera pelón, era para la gente. Porque Dios ya sabía que se había arrepentido. Entonces al fin dijo, bueno, ahora ya te creció el pelo, Sansón, ya te puedo dar fuerzas otra vez. Entonces Dios va a dar fuerzas hasta que crece el pelo. El que tenga oídos oiga. Eso quiere decir hasta que se arregló.
hasta que ya esté otra vez en condición. Bueno, hoy te viene la fuerza, Sansón, solo que ahora te viene la fuerza porque te voy a matar. Ah, pero Señor, si ya me perdonaste, sí, pero no sirves vivo. No sirves vivo, no sirves para vivir. Mejor me vas a servir para morir. Mira, tú, Sansón, ya te di las oportunidades. Las Dalilas te vuelven loco, solo muerto te van a dejar tranquilo. Entonces, como ya ni las puedes ver, mejor te vas, Sansón. ¿Para qué quieres la vida ahora? Ciego. Bueno, Señor, ¿y cómo va a pasar la cosa? Agarra las columnas del templo. ¿No te mandé yo a matar al enemigo? ¿A acabar con el enemigo? Sí, Señor. ¿Lo hiciste en vida? No, Señor. ¿Y por qué? Porque se atravesaron las mujeres esas. Muy bien. Entonces ahora vas a acabar con el enemigo muriendo. La gran victoria de Sansón espiritual fue muriendo. Mató más muriendo, dice, que en vida. Estaba lleno el templo de Dagón. Cogió las 2 columnas y dijo, reflexionando: fallé, Señor, me voy contigo mejor. ¡Prau! Tronaron las 2 columnas. ¿Y sabe que eso es profético? Va a haber un pueblo que solo muriendo va a ser salvo. Por eso el que no se quiera consagrar ahora va a tener que coger las 2 columnas. Allá en Israel, el ejército israelita hace un juramento: no más Masada. Eso quiere decir, nos decía el guía, contaba eso, que los de Masada en el cerro ese de Faraón, o perdón, de Herodes, se suicidaron para que los romanos que los tomaron no los cogieran vivos. Fue un suicidio. Entonces suben a los soldados nuevos en Israel a ese cerro y los hacen no más Masada. Ahora Sansón, dice. ¿Qué sabe usted qué es eso? Que ahora si el mundo se los rodea y los tiene ya para... ellos nunca se van a entregar, sino haciendo que el mundo está ahí. Esa es la idea del ejército israelita. Pero ¿qué sacamos de lección? Que ahora ellos están siendo dominados por el espíritu de un cumplimiento de lo que Dios ha dicho, pero no lo pudieron hacer en vida, lo van a hacer muriendo. Eso es lo que va a pasar en el tiempo tribulacionario. Pero nosotros somos el Sansón. ¿Qué viene la lección positiva, hermano? Nosotros somos el Sansón nazareo que todavía tiene ojos, todavía tiene libertad, todavía tiene fuerza. Aleluya. Ahora está en nosotros decidirnos a consagración. Y entonces no va a haber filisteo que resista, ni filistea que se acerque. Pero si estamos guiñando el ojo y sirviendo a Dios, te van a dormir, hermano. Y no habrá poder que te devuelva. Seré cuando pierda la comunión con Dios. Ese es el secreto. Seré, dijo Sansón, como cualquier otro hombre. Quiere decir que no somos como cualquier otro hombre. Si queremos. ¿En dónde está tu fuerza? Y óyeme bien, siervo de Dios,
sierva de Dios. ¿Y en dónde está tu debilidad? Cállatela y refuérzate. No la des al enemigo porque ahí te ataca. ¿Por qué le pasa copitas de licor por la mente al que ha tomado? Porque ahí está su debilidad. ¿Por qué le pasa bailarinas a los Sansones? Porque ahí está su debilidad. ¿Verdad? ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es su debilidad? El Señor es tan maravilloso, y con eso cierro, que tenía un siervo tan tremendo que le mostró todos los secretos, hasta ni tuvo tiempo de contarlos. Y así que le mostró todos los secretos, le dijo: óyeme, siervo, no vas a ir a la tierra a contarlos, vas a ir, no van a haber palabras para contarlos, pero no te vayas a pasar de listo en que estás conmigo y que eres el más grande. Porque mira, mejor de una vez te pongo valvulitas y aguijones. Y le puso aguijones. ¿Para qué? Para que no se fuera al área negativa. Entonces los aguijones es para que no entremos en el área negativa. O sea que en el área positiva no nos hinchemos. Y si vamos a llegar al área negativa, nos pinchan para que no lleguemos. Pero hay de aquel que, porque Dios le está dando oportunidad en su voluntad, frecuente el área negativa, porque entonces Dios lo abandona y hay uno que lo asiste para terminarlo, para darle el último golpe, porque Satanás no se va a retirar de su territorio. Es la voluntad del hombre clamando auxilio que va a hacer que Dios lo saque de ese territorio y lo ponga en el territorio correcto. Por eso no esperes, varón, no esperes, mujer de Dios, que Dios te sustituya en tus decisiones. No sustituyó a Adán, no sustituyó a Eva, no sustituyó a su Hijo Jesucristo. No te va a sustituir a ti. Te va a decir: ¿qué quieres, hijo? La posilga. Vete. Y que Dios te ampare. Y lo va a estar estorbando. Y estorbando, como no es de la posilga, hasta que regrese. Eche un guiñapo, pero regrese. Pero muchos se quedan en la posilga, hermano. Ya no regresan. A la mujer de Oseas le estorbó el camino de la posilga. La dejó ir. Que eso es lo interesante. La dejó ir. Ah, me voy a ir tras mis amantes, dijo. Ah, muy bien. Vete. Vete. Rapidito. Pero le puso estorbos para que no los alcanzara, dice. Hasta que dijo: eso está muy largo. Estaba mejor con mi marido de antes. Y regresó al marido de antes. Qué Dios más lindo, ¿verdad? Pero si uno se salta los estorbos que Dios le pone, se vuelve de la posilga. ¿En dónde vas a terminar tus días? Lot, ¿dónde vas a terminar tus días? Hermano, si no es la intercesión de Abraham, Lot termina sus días en Sodoma. Los ángeles llegaron, lo sacaron y fue héroe. Héroe, pero ¿qué vida tuvo? Desdichada. Entonces no esperes, hermano, que Dios te sustituya en las decisiones. Y es más, no esperes sino en la misericordia última de Dios, que te saque de donde tú has querido estar. Ahí la misericordia por la intercesión, por amor a Abraham.
Lo sacó de ahí, hermano. Pero la verdad es que si no es la intercesión, y gracias a Dios la intercesión de Cristo, ¿está intercediendo por nosotros o no? Y por la intercesión de Él, nos va a sacar, algunos nos va a sacar volando. Pero si no es por la intercesión, nosotros vamos a beber las consecuencias de donde queremos vivir. Soy cristiano, dice el rótulo en la puerta de la casa. Pero puedes vivir como quieras. El rótulo no te va a salvar. Mejor que no haya rótulo y paz. Y no rótulo abollado de los platazos y los disparos. Levanta tu mano, Señor. Ungido, lleno de fuerza de Dios, preparado para la batalla, pero tentado y probado. ¿Cómo has salido de tus batallas últimas? Tus batallas futuras dependerán de tu voluntad. Y no le eches la culpa a nadie, hermano. Por favor, no le eche la culpa al pastor, que el pastor va a dar cuenta de lo que hace. No le eche la culpa a la iglesia. No vayas a creer que cambiando de iglesia te vas a componer. Mejor reconoce tu enfermedad, clama misericordia y dile: Señor, ten misericordia de mí, antes que venga la pérdida de mis ojos, que ya no tenga visión, que venga la pérdida de la libertad, que sea un hazmerreír. Dios no te preparó como no preparó a Sansón para eso. Pero la voluntad de Sansón urdió su destino de colocación, porque Dios no puede pasar sobre tu voluntad. Una vez se decidió Sansón, y que seguramente estaba decidido antes de nacer, porque desde el vientre de su madre estaba preparado, pero ya actuando él en vida falló. Mire cómo es Dios, mano levantada, mire cómo es Dios. Le falla Jacob en el vientre de su madre y nace Esaú primero, pero después vence Dios a Esaú y gana a Jacob afuera. Predestinación. Aleluya. Muchas veces los ancestros, la existencia anterior, es decir, cuando estábamos en el cielo, en el Señor, nos garantiza mucho porque tomamos decisiones, pero no nos garantiza las posiciones terrenas en donde colocamos el alma, porque el alma la pudimos colocar en un buen lugar o en un mal lugar, y de eso va a depender tu vida en la tierra. Así, con tu mano en alto, ¿quieres reflexionar un minuto? ¿Qué vas a hacer con tus batallas? ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Qué voy a hacer yo? No te preocupes, en este caso no vas a ser egoísta. No te preocupes tanto qué va a hacer el hermano, qué va a hacer fulano, qué va a hacer mengano. ¿Qué vas a hacer tú? Porque no te va a salvar la excusa del pastor ni nadie. El intercesor va a hablar por ti si estás a cuentas. Si no, pagarás hasta el último cuadrante. Aleluya, aleluya. Oramos. Padre, mira esta multitud, mira esta congregación, mira estos oyentes radiales. Asiste a los hogares, a las viudas, a los huérfanos,
Pero sobre todo, Señor, danos conciencia de cómo vamos a alimentar nuestra alma, si del espíritu o de la carne, para vivir agradándote o para vivir ofendiéndote. Gracias, Señor, por el aviso. A tiempo, a tiempo. Nos vamos a ir, Señor, Sansones, todavía con fuerza, y que nadie siga jugando, para que no vaya a ser un hombre cualquiera otra vez. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Recibe, hermano, recibe fuerza, recibe avisos del cielo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alabamos, cantamos y nos vamos para el próximo viernes.